La televisión, la radio y la prensa escrita, tres de los medios de comunicación más utilizados cotidianamente. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuáles fueron sus orígenes, sus historias y sus evoluciones? La televisión fue inventada por John Logie Baird en 1923 en la ciudad de Hastings, Inglaterra. La primera televisión fue emitida por Baird en 1926. Luego, a través de su evolución, empezaron las emisiones regulares en Inglaterra, en 1931. Luego así, la televisión fue expandiéndose poco a poco a todo el mundo. En 1953 apareció la primera televisión a color. Desde los años 70, la televisión ha experimentado una creciente evolución e integración en la industria audiovisual. La televisión en Venezuela se estableció en el año 1952. ¿Cómo era la televisión antes y cómo lo es ahora? A simple vista podemos notar que antes la televisión era a blanco y negro y con una baja calidad. Ahora la televisión es a color y cuenta con una calidad increíble. Ahora, hablando sobre la radio, fue Guillermo Marconi quien realizó la primera transmisión de radio el 14 de mayo de 1879, uniendo una distancia de 6 kilómetros desde Inglaterra a Gales. Luego de esto, los primeros países en transmitir la radio fueron Argentina, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Ahora, la primera transmisión de radio en Venezuela fue en Caracas el 23 de mayo de 1926, identificadas por las siglas AYRE, A-Y-R-E. No podemos pasar por alto la primera transmisión de radio en Maracaibo, que fue hecha el 16 de julio de 1930. Ese día salió al aire la emisora de radio La Difusora Maracaibo. La radio antes era un aparato portátil de aproximadamente 10 kilogramos de peso. Hoy en día la radio se puede transmitir a través de ondas analógicas, ser radio digital y además se puede transmitir a través de internet. El nacimiento de la prensa, incluso en su denominación, se debe al invento de Gutenberg en torno a 1440. Los primeros impresos con noticias contemporáneas, estos hechos en hojas sueltas, aparecieron a finales del siglo XV. El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII. La prensa escrita en Venezuela apareció el 24 de octubre de 1808, cuando salió la Gaceta de Caracas. Bueno, y siguiendo con lo que decía mi compañera, ahora vamos a hablar de cómo se consume la información en el día a día, en nuestra actualidad. Las estadísticas han demostrado que actualmente la relación de los jóvenes con los medios tradicionales de comunicación ha disminuido increíblemente. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a la tecnología, es mucho más fácil consumir información al instante, con mucho más eficacia que los métodos tradicionales. Ahora, hablando de los medios tecnológicos por los cuales se consumen, los más utilizados en día a día serían los teléfonos celulares y las computadoras. ¿Por qué? Porque son los que tenemos más al alcance de nuestra mano. Aunque en la actualidad la radio todavía sigue siendo un método para transmitir información, pero sin el mismo alcance que estas dos antes mencionadas.